Buenos días con todos, mi nombre es Jonathan Zapata, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control, de la asignatura de Redes Industriales, y hoy les voy a hablar acerca de base de datos en SQL Server y configuración ODBC Systems DNS. Como temario tenemos objetivos, que es Microsoft SQL Server, el motor de base de datos de SQL Server, y cómo comunicar con SQL Server ODBC, y un ejemplo, base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Como objetivo nos hemos planteado conocer el entorno Microsoft SQL Server, establecer las características fundamentales de Microsoft SQL Server, comunicar con SQL Server ODBC y realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. ¿Qué es Microsoft SQL Server? Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact SQL, o también conocido como TSQL, que son líneas de comandos a través de una interfaz gráfica la implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL para crear tablas y definir relaciones entre ellas. Dentro de los competidores más destacados es Oracle, MySQL, SQL Server está disponible solo para Windows y Microsoft. ¿Qué es el motor de base de datos de SQL Server? Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. El motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápidas para cumplir con los requisitos de las aplicaciones exigentes de una empresa. Se usa el motor de base de datos para crear bases de datos relacionadas para el procesamiento de transacciones en línea de datos de procesamiento analíticos en línea. Se pueden crear tablas para almacenar datos u objetos para ver, administrar y proteger los datos. SQL Server Management Studio se puede utilizar para administrar los objetos de base de datos y SQL Server Profiler para capturar eventos de servidor. Ahora, ¿cómo se comunica con SQL Server ODBC? Para que una aplicación ODBC se comunique con una instancia de Microsoft SQL Server, debe asignar identificadores de conexión y entorno y conectar con el origen de datos. Una vez establecida una conexión, la aplicación puede enviar consultas al servidor y procesar cualquier conjunto de resultados. Cuando la aplicación ha terminado de usar el origen de datos, se desconecta del origen de datos y libera el identificador de conexión. Y cuando la aplicación ha liberado todos sus identificadores de conexión, libera el identificador del entorno. Y una aplicación puede conectarse a cualquier número de origen de datos. La aplicación puede usar una combinación de controladores y orígenes de datos al mismo controlador y sus combinaciones de orígenes de datos, o incluso el mismo controlador y varias conexiones al mismo origen de datos. Se puede descargar varios ejemplos de ODBC de MySQL Server en las páginas oficiales de Microsoft. Ahora, habiendo visto una pequeña introducción de lo que es base de datos de MySQL Server y la comunicación ODBC, estamos listos para realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y configuración ODBC. Una vez dada una pequeña introducción en lo que es base de datos, vamos a crear lo que es nuestra propia base de datos. Y lo que debemos tener instalado es el MySQL Server.
ustedes se lo pueden descargar desde la página oficial de Microsoft. Para esto nos vamos a Windows, a inicio, inicio todos los programas, a Microsoft SQL Server 2005. En este caso tengo Microsoft SQL Server 2005. Aquí tenemos varias herramientas que nos proporciona este software. Tenemos servicios de análisis, herramientas de configuración y varias documentaciones para tutoriales que nos pueden servir para la creación de bases de datos. También tenemos herramientas personalizadas. Tenemos también SQL Server Business Intelligence Development Studio, y donde nos vamos a centrar el SQL Server Management Studio. Con este nosotros vamos a crear nuestra base de datos de una forma más práctica. Abrimos este programa y nos aparecerá una ventana parecida esperamos mientras se carga el programa y ya tenemos. La primera que nos va a aparecer es una ventana similar a la que tenemos aquí, en la cual nosotros tenemos que seleccionar el tipo de servidor, el nombre del servidor y una autentificación. En tipo de servidor podemos escoger varios tipos: servicios de análisis, servicios de reportaje, de SQL Server, servicios de integración, y la que vamos a utilizar es Database Engine. El nombre del servidor, en este caso la vamos a proteger con el nombre de nuestra máquina que estamos utilizando, y en esta autenticación y podemos conectar, y se nos va a conectar nuestra base de datos al servidor. Entonces aquí podemos ver el nombre de nuestro servidor, en este caso es el nombre de la máquina, y la versión del SQL Server y el usuario que estamos utilizando. Esta ventana de aquí es similar a todas las ventanas de Windows. Aquí tenemos arriba todas las barras de herramientas, tenemos todos los menús comunes de Windows, tenemos accesos rápidos como cualquier ventana de Windows, que se puede abrir, guardar, compilar, ver propiedades de las ventanas, entre otras herramientas que nos van a servir, que si van buscando por aquí van a encontrar muchas herramientas que les van a servir de mucho. En la parte izquierda de nuestra pantalla vamos a encontrar varias carpetas, varias subcarpetas. En la primera, que será la base de datos, una seguridad, una de servidor de objetos, una de replicación, una de manejo y otras de servicios de notificación. Para poder realizar nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es irse a la carpeta base de datos, hacer clic derecho y seleccionar nueva base de datos. Esperamos a que se cargue y nos aparecerá una ventana similar a la que tenemos aquí. Aquí tenemos tres partes: la parte de general, opciones y grupo de archivos. En la parte general nosotros tenemos que darle un nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner tutorial, dueño. Aquí podemos seleccionar, en este caso no vamos a hacer nada, y aquí podemos ver una tabla donde tenemos un nombre lógico, el tipo de archivo, el grupo de archivo, el valor inicial y autogroup. En la segunda parte de nuestra creación de base de datos es la parte de opciones, en donde podemos seleccionar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso lo vamos a dejar en el servidor por default. Aquí podemos escoger un sinnúmero de servidores que están aquí,
y podemos encontrar el que deseemos. En este caso dejaremos la de por defecto. El modelo de recuperación, aquí tenemos varias opciones: Full Object en Simple. Tenemos también el nivel de compatibilidad. Podemos escoger igualmente varias compatibilidades. En este caso utilizaremos el SQL Server 2005. Y en la última parte de la creación de este database es el File Groups, que aquí podemos poner un nombre, el archivo, si es que es únicamente para leer y si es que está por default. Una vez creada y hecha la configuración, ponemos OK. Entonces ahora podemos ya ver la base de datos creada por nosotros, llamada tutorial. Una vez creada nuestra base de datos, nosotros tenemos que insertar una tabla. Para ello podemos hacerlo de dos formas: por la parte izquierda o por la parte derecha. Les mostraré las dos formas. De la parte derecha, en nuestra base de datos tutorial, se nos va a la siguiente carpeta. Tenemos tables y todas las tablas que están creadas. En este caso no tenemos ninguna tabla. Para crear una nueva tabla, damos clic derecho en tables y agregar nueva tabla. Existe también otra manera. Por la parte izquierda nos vamos a base de datos, a tutorial, e igualmente a la sección que dice tabla y clic derecho y añadir una nueva tabla. Una vez añadida una nueva tabla, es aquí donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos. Es de suma importancia crear una tabla, porque es donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos y vamos a determinar todos los campos que vamos a necesitar en nuestra base de datos. Cabe recalcar que siempre en todas las bases de datos debe haber un identificador, para que cuando utilicemos la base de datos, cuando queramos buscar algo en la base de datos, sea fácilmente la búsqueda en la misma. Entonces para eso nosotros vamos a poner un identificador y lo vamos a llamar identificador. Un tipo. Tenemos que seleccionar un tipo de dato, en este caso es identificador, entonces será solo numérico. Vamos a ponerle tipo entero. Y aquí nos dice si vamos a permitir que dejemos espacios vacíos. Todos y cada uno de nuestros elementos de base de datos deben tener un identificador. Nosotros debemos de agregar una propiedad. Nos vamos a ir a la parte inferior donde se encuentra especificación de identidad. Hacemos clic en más, expandimos y le ponemos sí. Y nosotros ya tenemos asignado que nuestro primer campo será identificado. Por otro lado, también nosotros podemos agregar muchos campos más. En este caso, como es un tutorial, vamos a agregar unos 2 o 3 más campos. En este caso vamos a hacer que un campo sea el número de botellas, tipo entero, el otro campo va a ser el número de botellas, el campo anterior lo vamos a poner como número de botellas deseadas y el de abajo como número de botellas almacenadas. Para hacer el control de llenado y empaquetado de botellas, en este caso igualmente van a ser enteras
Igualmente no vamos a permitir que tenga ningún número. Y también el número de botellas dañadas, o también desclasificadas. Igualmente es un número tipo entero. En el primer número vamos a poner deseadas, en el segundo va a ser almacenadas, y todo será referente a las botellas. De ahí procedemos a almacenar la base de datos, que es guardar tabla o file save. Colocamos un nombre de la tabla, lo vamos a poner como tabla tutorial y OK. Entonces ya tenemos hecha nuestra base de datos. Ahora, para poder ver nuestra base de datos, va a tener principalmente 4 campos: el identificador, que va a ser el número en el cual estamos en nuestra base de datos, botellas deseadas, botellas almacenadas y botellas desclasificadas. En este caso va a ser la aplicación, en el cual nosotros ingresemos un número de botellas deseadas y vamos a poder monitorear el número de botellas almacenadas, el número de botellas erróneas. Una vez creada nuestra base de datos, tenemos que ver su correcto funcionamiento. Para eso lo vamos a ejecutar. Entonces nosotros tenemos que ejecutar control de ventures para poder usar los datos de nuestra base de datos, los datos ODBC, para poder utilizarlos en cualquier programa. En este caso, para utilizar en los programas de diseño de interfaz humano-máquina. Para ello nos vamos a este programa de aquí que dice orígenes de datos o DBC. Nos aparecerá esta ventana. En la primera parte tenemos varias pestañas para hacer la configuración del administrador de orígenes de datos o DBC. La primera parte es el DNS del usuario y nosotros vamos a utilizar el DNS del sistema. Damos clic en agregar y buscamos el SQL Server, que es el que estamos utilizando. Perdón, no estaba funcionando bien mi máquina. Ya, entonces damos doble clic en SQL Server. En la primera parte nos pide un nombre. El nombre vamos a poner base tutorial. Después nos pide una pequeña descripción, como desea describir el origen de datos. Colocaremos base de datos, con qué servidor SQL desea conectarse. En este caso debe ser el servidor del equipo. Lo colocamos y damos clic en siguiente. Aquí lo único que nos pregunta, no modificamos ninguna de estas configuraciones y damos clic en siguiente. Esta parte de aquí es una parte importante.
porque nos dice que debemos establecer una base de datos como predeterminada. Esta es la base de datos que nosotros creamos anteriormente. Bajamos y vemos las diferentes bases de datos creadas en este equipo. Vamos a usar la de tutorial que hemos creado recientemente. En esta configuración de aquí nos pregunta algunas configuraciones y una parte importante que es la de establecer el idioma. En este caso lo podemos dejar en inglés o se lo puede cambiar. En este caso lo vamos a cambiar a español. Y ya tenemos creado un nuevo origen de datos para SQL Server y le damos clic en finalizar y aceptar. Una vez creada la base de datos ODBC, vamos a comprobar la conexión de la misma. Para ello vamos a abrir InTouch y vamos a crear una aplicación para enlazar los datos de la base de datos. Escribimos la dirección donde queremos que se guarde la carpeta, escribimos el nombre de la carpeta, va a ser tutorial, el nombre para la aplicación, tutorial, base de datos y una pequeña descripción, y podemos finalizar. Ya se crea nuestra aplicación y la abrimos. Una vez ya inicializada la aplicación, lo que tenemos que hacer, ir a la barra de herramientas en la parte inferior izquierda, nos vamos a la sección que dice OBS, nos vamos SPC, base de datos, nos va a abrir esta ventana para configurar la base de datos. En tipo de base de datos, escogemos lo que estamos haciendo, Microsoft SQL Server. En ODBC seleccionamos nuestra base que hemos creado, base tutorial, y en la parte de aquí tenemos unos parámetros, una parte de administrador y una contraseña. Podemos dejarla en blanco y ponemos OK y colocamos OK. Como no tenemos contraseña, damos clic en OK. Dice que nuestra base no está inicializada. Si le deseamos inicializarla ahorita, damos clic en sí, deseamos continuar y aquí nos aparece un mensaje que dice que ODBC, que la conexión ODBC ha sido realizada exitosamente y ya podemos iniciar la comunicación con la base de datos en nuestro InTouch. Lo único que tenemos que hacer es enlazar los tags de la aplicación que estamos creando con los de nuestra base de datos y así podemos ver cómo se comunican. Bueno, eso ha sido todo en este tutorial, espero que les haya sido de mucha ayuda.